Gracias, Lupita. Buenas noches. Pues muy contentos estamos en NPI MX, aquí en Enlace Noticias, porque tenemos a un gran invitado, a Julio Di Vela. ¿Cómo estás, Julio? Querida Kena, con el gusto de saludarte a ti, a todo tu equipo, maravilloso estar aquí con ustedes hoy y sobre todo a toda tu audiencia. Bueno, en el marco del Día del Periodismo, que es mañana, platícanos de toda tu experiencia que has vivido al dirigir canales de televisión, medios de comunicación. ¿Cómo has visto esa evolución del periodismo en México? Pues, Kena, nos tendríamos que remontar prácticamente a 30 años casi, en donde ha habido una gran evolución, no solo por la parte tecnológica, por la parte de la generación del contenido. Recordarás que tú y yo, en alguna de las etapas que tuvimos la oportunidad de hacer equipo y ser equipo, cuando llegamos a Canal 11 en el año 2000, nos dimos a la tarea entre todos de cambiar la misión y la visión de la televisora, lo recordarás. Claro. Y nosotros en ese momento, nuestra visión y misión la transformamos a ser una generadora de contenido. Recordarás que un periódico muy famoso a nivel nacional, el periódico Reforma, cuestionaba la visión que teníamos de ser generadores de contenido. Finalmente, muchos años después, y a través de todos estos años, el tiempo nos ha dado la razón. Hoy la generación de contenidos es lo que alimenta la multiplataforma famosa. Y yo creo que la evolución del periodismo tiene que tomarse en consideración esta reflexión todos estos años y todas esas etapas. Yo creo que hoy el reto de ser periodista no implica, en un país como en México, primero que nada, no solo implica un gran valor, implica también apelar a este derecho constitucional de la libertad de expresión. La libertad de expresión no es una graciosa concesión que otorga el gobernante en turno. La libertad de expresión es un derecho constitucional que, claro, se debe de ejercer con responsabilidad, con conocimientos, pero siempre con lo que implica, con libertad. Pues ha cambiado mucho, Ken, ha cambiado mucho, han cambiado los formatos, han cambiado los estilos, han cambiado los escenarios, los entornos y desde luego esta libertad de expresión. Y bueno, hablando de esa evolución en la que nos dices, ¿cómo has visto tú el riesgo ahora de ser periodista? Mira, México cruza por momentos difíciles y con retos muy grandes y más que se van a incrementar a partir del próximo 20 de enero, cuando geopolíticamente nuestra relación México-Canadá-Estados Unidos vuelva a cambiar. No solamente por la llegada del nuevo gobierno federal en México, sino también por los temas de inseguridad. Hoy la tentación de muchos periodistas jóvenes, y perdón que hable como el tío Julio, pero mucha de la tentación es darle seguimiento a esta descomposición que hay respecto a los cárteles y respecto a la descomposición que ha tenido en tema de inseguridad nuestro país. Yo creo que siempre es loable y siempre se va a necesitar quien haga este tipo de trabajo. Sin embargo, hoy la vida está de por medio. Las garantías para periodistas en los estados del país son muy pocas. El cuidado y la protección a periodistas se ha entendido a regañadientes en México. Sigue siendo un tema que incomoda al poder político. Sigue siendo un tema en el que mucha de la clase política considera que la desaparición de un periodista es consecuencia de un trabajo que no le favorecía a determinado sector de la clase política. Y por ello siempre es mejor que ya no esté. Yo creo que es un valor malentendido. Yo creo que una democracia se construye día a día con la diferencia de opinión, pero también sustentándola pues, en información fidedigna, sí, pero también en un respeto y en una tolerancia de parte de la autoridad y de parte de la sociedad civil organizada también. Un periodista hoy puede incomodar a ciertos grupos de poder con la menor expresión y por ello poner en riesgo su vida. Y bueno, hablando también retomando lo de la evolución de los medios y del periodismo, ahora es fácil para las personas que cuentan con un dispositivo móvil creerse periodistas. Entonces tú, a lo largo de esta trayectoria en medios,
has conocido a grandes periodistas en México y también a nivel internacional. ¿Qué nos puedes decir sobre ese tema de que ahora cualquiera se cree periodista? Y para ti, ¿qué es o qué características debe tener un buen periodista? Estamos volviendo a tener tiempos que en algún momento de la historia de nuestros países y del mundo ya se habían dado, que fue en su momento la aparición del Internet. Ahora lo estamos replicando un poco con la inteligencia artificial. Hay gente que le tiene pavor a la inteligencia artificial. A nosotros, lo recordarás, en Telecable en Irapuato fuimos el primer sistema de televisión por cable que tuvo fibra óptica. Sí. Estoy hablando de 1996, 1997. También era una expectativa gigante y tal. A ver, yo creo que la tecnología viene a beneficiar siempre el desarrollo de la humanidad. Hay que entender que es el hombre el que crea esa tecnología y que por ende, pues la superioridad aún intelectual, de pensamiento y de valores sí prevalece sobre la tecnología. Dicho esto, ahora efectivamente cualquier persona, es más, en México si habemos 130 millones de mexicanos, prácticamente tenemos hoy en día casi 95 millones de teléfonos celulares desplegados a través de la población, que no necesariamente son adultos, incluso niños, llega a un alcance diferente. Sin contar aquellos que tienen más de un dispositivo, una tablet, una computadora, una laptop, tal, que también se convierte en un centro de producción de contenido, que es a lo que íbamos. Sí. Y finalmente, esta tentación de generar contenido y el que se haya relajado por parte del Estado mexicano la disciplina normativa de la comunicación, y no me refiero a la censura, me refiero a la Subsecretaría de Normatividad y Medios de la Secretaría de Gobernación, la cual desapareció desde el sexenio pasado. Esa subsecretaría, entre otros, junto a Radio, Televisión y Cinematografía, se dedicaban a la clasificación de las edades, la clasificación de los contenidos y definir para quién eran aptos los contenidos. Pero esa subsecretaría también, en nuestro momento, Kena, cuando tú sí estudiaste comunicación, yo no, pero cuando tú estudiaste comunicación, tenías que sacar una licencia de conductor, una licencia de periodista, una licencia, al menos si querías salir en radio y televisión, tenías que certificar conocimientos para una licencia A o B. Y que el grado de conocimientos y expertise, cultura general, uso del lenguaje incluso, te daban la posibilidad de salir a cuadro o no, o estar en una cabina de radio. Hoy no. Y yo creo que es un grave error, la deformación del uso del lenguaje, las buenas prácticas de la certificación y profesionalización de las personas que se dedican al periodismo, la meritocracia para los premios nacionales de periodismo, las convocatorias, todo implicaba un mayor esfuerzo y una mayor preparación. Yo creo que hoy, yo mismo, que no soy periodista de profesión, me he hecho en los medios de comunicación por más de 30 años, me ha tocado la oportunidad de participar en ellos, conducir, dirigir efectivamente muchos canales, crear muchos canales. Sí reconozco que es deseable volver a normar y a reglamentar este tipo de cosas. La generación de contenidos es un tema muy serio y la generación de contenidos no implica únicamente tener el dispositivo. Implica tener el cuidado, la precisión, el bagaje, la estructura, la disciplina de investigar, profundizar en un tema, incluso una preparación adecuada para tocar ciertos temas de la vida cotidiana. En fin, yo creo que ha cambiado mucho. No quiero aparecer o parecer amargoso y que si chupo un limón, el limón hace gestos, pero la realidad es que hay una gran área de oportunidad de volver a los buenos principios del periodismo, encauzarlos, y yo creo que el Estado mexicano, sí, junto con la facultad que tiene hoy de otorgar y ratificar las concesiones de radio y de televisión, que siguen siendo propiedad del Estado, pues también ese acompañamiento que daba RTC y ese acompañamiento que daba la Subsecretaría de Normatividad y Medios de la SEGOV tendría que ser pertinente.
sobre todo si queremos conservar identidad nacional, si queremos restablecer un sentido patrio desde la normatividad de la Secretaría de Normatividad y Medios, de pedir a las estaciones de radio abrir su emisión con el himno nacional. Todo este tipo de cosas tiene una razón de ser. Y las nuevas generaciones que ya no han vivido bajo este paraguas de normatividad, les es totalmente ajeno. Y yo creo que estructuralmente y cívicamente sería deseable que volviera. Ya por último, ¿cómo ves al periodismo en Guanajuato, en el Bajío? Bueno, me preguntabas una cosa que me comí, perdón, por extenderme en la pregunta, que era los requisitos o los perfiles o características que tendría que tener un periodista. Ahora, yo creo que algo indispensable, que más que perfil o característica, se llama vocación. Tienes que amar este trabajo. El día que yo estaba con Marisela Luna en la cabina, el día 24, el día 31, pues la noticia no descansa. Tú lo sabes, tu equipo lo sabe, hoy están aquí. Esto no para, esto no se apaga. Primero es vocación y desde luego deseable un alto código de ética. Más aún deseable una cultura cívica y un bagaje cultural indispensable, diría yo. Sí. Pero fundamentalmente yo creo que el periodismo es vocación, es pasión, es sentir la noticia, es vivir para ella, es documentarte día con día, es leer todo lo que cae en tus manos, es conversar con la gente, es hacer visible lo invisible, es detectar dónde está la nota, diría don Ramón Díaz de León. En fin, yo creo que es vocación. Yendo a tu tema de cómo veo el periodismo en Guanajuato y al gremio, a ver, yo veo siempre un gremio con deseos de dar ese salto a lo nacional. Veo generaciones como la que veo en tu cabina que nos hacen favor de apoyar este tipo de proyectos, que se emocionan, que quieren tener una figura a quien seguir. Yo les diría, no nada más a los de Guanajuato, les diría a todos. En general, yo creo que siempre es bueno tener una figura, tener alguien que nos marca una pauta, que nos muestra un estilo, a quien podemos asemejar nuestra aspiración. Pero creo que hoy la comunicación es global, querida Ken. Ante el uso de estas herramientas, de estos equipos y aparatos, la comunicación es global. Cuando tú y yo hacíamos una nota hace 30 años, hace 25 años... Con un camarón. No, hombre, pues un camarón, pero no coctelero. Una cámara gigante, con un despliegue, con un máster de control refrigerado, con unos equipos grandísimos que consumían cantidad de luz. Todo eso ha cambiado. Sí, nada más que nuestra nota ahí se quedaba, en lo regional, en lo local. Si alguien le daba inquietud, la tomaba para lo que seguía. Sí, claro. Hoy estás en fracción de segundo en el mundo entero. Entonces, yo creo que hoy diría yo a quien quieras seguir creciendo en el tema del periodismo no basta ser un buen periodista, hay que ser un buen editor, fotógrafo, iluminador, creativo, todólogo y tú mismo, cuando te manden a una cobertura, a diferencia de lo que nosotros hacíamos hace muchos años, y nosotros lo hacemos para la parte amable, los mundiales, las olimpiadas, no. Cuando te manden hoy a cubrir un conflicto bélico, te van a mandar con baterías de repuesto, un microfonito inalámbrico como este, una songón, una cámara, una luz y tu teléfono. Para de contar. Sí. Cero asistencia, cero nada. Tú tendrás que mandar tu nota escrita, editada, postproducida, musicalizada, terminada, de principio a fin. Y esa es una gran ventaja que yo a lo largo de, pues también de mi carrera profesional, cuando crecimos juntos y todo, pues era eso. Cuando íbamos a los Cervantinos, reporteábamos, grabábamos, editábamos y mandábamos. Con una gran diferencia. El Cervantino se terminaba de editar y se mandaba a alguien corriendo a la central de autobuses de Guanajuato para que en el primer ómnibus de México que llegara a la Ciudad de México, pedirle al chofer se llevara los cassettes. Era el 22, ¿verdad? Sí, claro, al 11 o al 22. Al 11. Y alguien esperarlos en el andén de la terminal norte de la Ciudad de México. Le avisábamos por teléfono qué número de autobús iba y cómo se llamaba el chofer. Le dabas una torta al chofer en agradecimiento y recogías los cassettes.
a colación de lo que dijiste, que ahora es en No, bueno, segundos. antes tenías, de lo contrario, tendríamos que haber pagado segmento satelital, hacer una serie de enlaces por microondas terrestres, luego de las microondas al satélite, del satélite a la televisora, en fin, que Pero costaba no estamos tan mucho dinero. grandes. Pues muchas cambiado las gracias. cosas. Sí, muchas gracias, Julio. Es un Al placer contrario. tenerte aquí. Bueno, para Al mí, contrario. platicar contigo y este tema que nos apasiona, pues más. Al Muchísimas contrario, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias.